Ay, Dios. Creo que tenía que salir ahí también. Y acá el otro, ese, para que agrandado. Sí, ahí ponía, pero, ya. Creo que la segunda vez, bueno. Vamos a ver hoy día la hidrocefalia. ¿Qué es la hidrocefalia? Viene a ser la dilatación de los ventrículos, ya sea de uno de los ventrículos o de todos los ventrículos o de dos de ellos. Sea por una obstrucción a nivel del pasaje del líquido cefalorraquídeo o sea por una superproducción. Acá estamos viendo una tomografía y una resonancia magnética en dos cortes diferentes, en dos zonas diferentes. Este es un corte más superior, el cual ubicamos a los ventrículos laterales en sus cuernos frontales, el tercer ventrículo, los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales tienen tres cuernos, los frontales, temporales y occipitales o posteriores. Los cuernos temporales normalmente no se visualizan en una persona adulta. Se pueden visualizar escasamente hasta los 21 años en los lóbulos temporales. Si uno lo ve por encima de los 21 años, quiere decir que están dilatados. Entonces, no debemos de visualizarlo en una persona, un adulto mayor de 21 años. Este es un corte un poco más inferior en el cual ya no se llega a ver el tercer ventrículo, sino solamente la unión entre los cuernos frontales de los ventrículos laterales y los cuernos occipitales. Dentro de los ventrículos se encuentran los plexos coroideos, que son los que están viendo acá. Esta zona, acá están los plexos coroideos, que a veces se calcifican y dan calcificaciones fisiológicas. Los ventrículos se encuentran conectados también con los acueductos de Silvio y con los valles silvianos. El valle silviano lo vamos a visualizar en esta zona. Y que también cuando hay una hidrocefalia se dilatan. En estas resonancias magnéticas visualizamos, para que ustedes aprendan a ver cómo normalmente son los ventrículos laterales. Esto vienen a estar acá parte de los cuernos frontales de los ventrículos laterales y los cuernos occipitales en la parte posterior. Cuando existe una hidrocefalia, alrededor de la hidrocefalia se produce una zona de edema. Esta zona de edema se traduce en la tomografía como una zona hipodensa y en la resonancia magnética como una zona hiperintensa. Posteriormente, cuando este edema se hace persistente, esta hidrocefalia va haciéndose ya más crónica, se va haciendo más estable la hidrocefalia, empieza a destruir el tejido alrededor de los ventrículos. Entonces la hipodensidad que se produce, o hiperintensidad, como están viendo acá, que se produce, ya es más que por edema, es por destrucción de las neuronas. Hay una destrucción, lo que se llama una leucoaraidosis, donde hay muerte de la sustancia blanca. Acá están visualizando en este corte la comparación de los ventrículos laterales y tercer ventrículo normales, y acá cuando se encuentran dilatados, cuando hay una hidrocefalia. Fíjense los ventrículos, los cuernos frontales, como acá son delgados y acá están dilatados. El tercer ventrículo está completamente dilatado. Los cuernos occipitales también. Esto de aquí son las zonas de
edema que se produce, edema vasogénico en un inicio, edema subepidimario en un inicio. Posteriormente, ese edema condiciona la destrucción de la sustancia blanca y produce una muerte celular de este lado, muerte neuronal, y una leucoaraidosis, que se llama una atrofia de esta zona. Pero eso es con el transcurso, con el pasaje del tiempo, que está dilatado y hay destrucción. Acá están viendo los valles silvianos, miren, si ustedes comparan acá, prácticamente acá se ve un poquito, aquí no se ve, pero acá están dilatados, estos son los valles silvianos. Estos de aquí son los plexos coroideos y la glándula pineal que se calcifican fisiológicamente. Son pacientes diferentes. En acá no está calcificado la glándula pineal, solamente los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. En dos secuencias diferentes en una tomografía donde evaluamos la dilatación de los ventrículos laterales, y en esta otra se ve el edema subepidimario, que se ve hiperintenso alrededor. Entonces, ¿qué sucede conforme van pasando los años? Conforme van pasando los años, los surcos cerebrales, si ustedes ven en un paciente joven, este de aquí debe ser un paciente aproximadamente de unos 35 años. Este de acá debe tener unos 55 años, más o menos. ¿Cómo sé yo que esto es así? Por los surcos cerebrales. Los surcos cerebrales, si ustedes ven en una persona joven, no son muy prominentes. Existen, pero no son muy acentuados. En una persona que se va haciendo, su cerebro va envejeciendo, el cerebro se va secando, se va haciendo como si fuera un guindón. O sea, la uva, que es lo joven, y lo viejo que viene a ser la pasa, se va arrugando. Es un envejecimiento cerebral. O atrofia también se le llamaba anteriormente, ¿no? Una atrofia del cerebro. Ahora se le llama envejecimiento. Entonces, el cerebro se va arrugando y se va haciendo más pequeño. Entonces, muchas veces, al hacerse más pequeño, los ventrículos se empiezan a ver un poquito más grandes de lo normal. Se visualizan más grandes. No quiere decir que estén dilatados, sino como el cerebro se está encogiendo, el espacio que queda de líquido se ve un poco mayor. Entonces, mientras más joven sea la persona, sus ventrículos son más pequeños. Mientras más mayor sea, los ventrículos se van haciendo más amplios. Entonces, a veces es un poco difícil saber si el paciente, esto es generalmente, no es siempre es así, generalmente en un 80% de pacientes sucede esto. Hay otro grupo que no le sucede, tienen 90 años y tienen un cerebro de una persona de 30 años. No todo, no siempre, en medicina no todo es así como regla, pero en la gran mayoría es así. Entonces, en estos pacientes, cuando existe la duda de si hay una hidrocefalia, se utiliza el índice de Evans. El índice de Evans es una fórmula que se utiliza para diagnóstico de hidrocefalia cuando existe duda diagnóstica. Entonces, el índice de Evans se mide utilizando el diámetro biparietal, el diámetro máximo biparietal, con el diámetro máximo de los cuernos frontales. En el cráneo se visualiza dónde es el cráneo más ancho, y de la tabla interna a la otra tabla interna se toma la medida. Y se toma la medida también del borde externo de los cuernos frontales, de los ventrículos laterales. Entonces se divide la distancia entre los cuernos frontales,
el diámetro mayor de los cuernos frontales sobre el diámetro mayor del el ancho del cráneo que en las tablas internas. Entonces, para indicar que no existe hidrocefalia, debe ser mayor de 0.30. Como les decía, la hidrocefalia se puede producir por una superproducción de líquido cefalorraquídeo. Hay una menor absorción o una superproducción de líquido cefalorraquídeo, en lo cual el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos. Entonces, al haber mayor superproducción, todo se dilata. Se dilata el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, los ventrículos laterales, lo que le llamamos hidrocefalia comunicante. O sea, todo está dilatado. Hay a veces que solamente se dilatan alguno de los ventrículos, o dos de ellos, como les mencioné. En este caso están dilatados los ventrículos laterales, y en este otro están dilatados los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, por una tumoración de la glándula pineal, un pinealoma. Este pinealoma está haciendo que no pase el líquido cefalorraquídeo y esté obstruido. Siempre que hay una hidrocefalia se va a acompañar de áreas hipodensas en la tomografía alrededor de los ventrículos, que significa edema vasogénico, que si persiste se va a hacer una degeneración de la sustancia blanca. Ahora vamos a ver los accidentes cerebrovasculares, que ustedes lo van a encontrar más se encuentran son accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares hay dos grandes grupos. Lo que son los infartos cerebrales o isquemias o infarto cerebral, y el otro grupo son las hemorragias cerebrales. Las hemorragias producidas porque se rompe una arteria, puede ser por hipertensión o puede ser por un traumatismo. Entonces, son dos grandes grupos que clínicamente nos van a dar la misma sintomatología. Entonces, si a emergencia a ustedes les llega un paciente, el cual vamos a poner que entra solito, lo han encontrado en la calle tirado, lo trae la ambulancia y ustedes lo encuentran con una hemiplegia del lado derecho del cuerpo. Una hemiplegia, pérdida de conocimiento y hemiplegia del lado derecho. Entonces, este paciente puede tener o un infarto cerebral o puede tener una hemorragia cerebral. El tratamiento para un infarto es todo lo contrario de lo que le dan en una hemorragia. Entonces, cuando ustedes estén haciendo su serum y de repente sí van a tener un tomógrafo donde está, van a tener su tomógrafo, su tecnólogo médico, pero no van a tener un médico radiólogo, y ustedes como médicos generales o tampoco tienen un neurólogo. Pero tienen que darle un tratamiento a ese paciente, si no va a fallecer o si no va a quedar con secuelas. Entonces tienen que saber diferenciar entre lo que es un infarto y lo que es una hemorragia, porque clínicamente, como les dije, los dos van a dar la misma sintomatología, signología clínica igual. A uno le van a tener que dar trombolíticos y al otro que le van a tener que dar coagulantes. Son diferentes los tratamientos. Ya. Entonces, cuando el paciente, vamos a ver primero lo que es un infarto o una isquemia. Isquemia es cuando recién está comenzando y infarto es cuando ya murió el tejido cerebral. Entonces, el paciente llega a emergencia con una pérdida de fuerza muscular de uno de los lados del cuerpo o una disminución. Cuando recién está comenzando el infarto cerebral, empieza con una disminución. En el momento que al paciente se le tapa una arteria, se trombosa una arteria, deja de irrigar una parte del cerebro, el paciente empieza a perder digamos,
tanto el movimiento como las funciones de la zona del cerebro donde está irrigado esa arteria. Ustedes saben que cuando la sintomatología es del lado derecho, quiere decir que la patología a nivel cerebral está en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Es en el lado contralateral. Entonces llega a emergencia, como les decía, un paciente que está perdiendo la fuerza muscular de una parte de la cara, del miembro superior, del miembro inferior. Ustedes quieren saber si es un infarto o es una hemorragia. En las primeras 24 horas, cuando ustedes toman la tomografía, en un infarto cerebral no van a ver nada. Después de las 24, a veces hasta 48 horas, recién pueden visualizar. En un inicio no van a visualizar, y no quiere decir que el paciente no tenga nada. Está haciendo un infarto. La hemorragia sí se detecta desde la primera gotita de sangre. El infarto cerebral no. El infarto cerebral tiene que pasar por lo menos 24 horas que se haya tapado esa arteria. Pero hay algunos signos precoces que nos indican de que está formándose un infarto, porque lo ideal es dar trombolíticos cuando recién se está iniciando, las 4 o 6 primeras horas, porque después cuando ya hay muerte cerebral, ese cerebro ya no se va a recuperar esa parte. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver? Hay uno de los signos que ustedes pueden encontrar en un inicio, no en todos los pacientes van a ver. Cuando la arteria se trombosa, se hace más hiperdensa. Entonces, por ejemplo, acá la arteria cerebral media, miren, si ustedes ven la del lado izquierdo, no la ven, perdón, la del lado derecho, no ven acá la arteria. Pero aquí en el lado izquierdo están viendo esta arteria hiperdensa, más blanca. ¿Por qué? Porque se ha llenado con un trombo, se ha tapado. Entonces, todo está lleno de coágulos. Y al tener coágulos en su interior, se va a hacer más blanca, más hiperdensa, más dura. Entonces, se va a ver más blanca. Entonces, podemos visualizar, busquemos siempre si es que encontramos esta arteria, una arteria más hiperdensa de lo normal. En este caso, acá ven una arteria hiperdensa. Entonces, acá mencionan que esta arteria hiperdensa puede sugerirles que está haciendo un infarto en la arteria cerebral media del lado izquierdo y va a tener la sintomatología clínica en el lado derecho. Entonces, son signos que nos pueden sugerir. ¿Qué otra cosa puedo yo visualizar antes de que el infarto se vea en la tomografía? Mire, este es un paciente que ha pasado 4 horas de que ha llegado, después de 4 horas, está en emergencia por una pérdida de fuerza muscular del lado izquierdo del cuerpo, una hemiplegia izquierda. Entonces le tomaron la tomografía, el primer control, a las 4 horas y lo que llaman, acá no estamos viendo la arteria hiperdensa, porque como les dije, no siempre se va a ver. En algunos casos la podemos ver, en otros casos a veces no se ve esa arteria hiperdensa. ¿Qué otra cosa podemos tratar de buscar? Que se pierda la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, que no se diferencie claramente. Acá en el lado izquierdo ven que hay una buena diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. En este caso, en esta zona se pierde un poco la diferenciación. Entonces, esa pérdida, desigualdad entre un lado y otro, nos puede indicar, más aún si el paciente tiene la clínica en el lado izquierdo, pensamos de que acá se está formando un infarto. Está empezando a haber muerte celular en esta zona. Van pasando las horas. A las 6 horas, yo ya empiezo a ver esta área hipodensa, miren. Un área negrita hipodensa. Y a las 24 horas de haber iniciado la primera sintomatología, ya se formó el infarto en las 2 zonas occipitales, miren. Cuando estaba en estas primeras 4 horas y aquí,
todavía se podía hacer algo para que el paciente no tenga secuelas o las tenga muy mínimas. Y acá ya es más difícil, y el paciente queda con secuelas neurológicas. Entonces, lo ideal es encontrar en el momento que nosotros comparamos los dos lados y vemos, miren, por ejemplo, cuando hay un infarto cerebral, ¿qué sucede? Hay muerte cerebral, hay muerte celular, hay muerte neuronal. Cuando tanto hay un infarto como puede haber una hemorragia cerebral, ¿qué va a pasar al tejido alrededor del tejido donde está viendo esto? Hay edema. Y el edema hace que se borren los surcos cerebrales. Entonces, si ustedes comparan este lado, miren, donde ven estos surcos, y comparan el lado de acá, acá está liso. Acá prácticamente no ven surcos. Entonces, son signos, la arteria hiperdensa, la poca diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca y la pérdida de surcos cerebrales son signos precoces antes de que se forme esta hipodensidad en el cerebro. Cuando ya está la hipodensidad, ya quiere decir que hay muerte cerebral. Es más difícil el tratamiento. Miren, acá me voy a dibujar. Mire, esa es la forma en que se ve. Aquí lo ven plano. Acá no puedo, en el lado derecho no puedo decir que hay surcos. Tal vez aquí un hito y no más. Entonces, esa diferencia me hace pensar que son signos, digamos, signos indirectos, signos precoces que podemos encontrar. No siempre lo encontramos, podemos encontrar. Pero nos hacen que el paciente lo salvemos de quedar con una secuela. Cuando ya lo encontramos así, ya le damos el diagnóstico en esta forma, ya pues ya no está tan, no va a quedar tan bien el pacientito, ¿no? Imagínense que fuera familiar nuestro. Acá tampoco, en esta zona tampoco yo vi nada, no llegué a ver nada. Ni siquiera sospeché que acá podía haber algo. Y miren aquí cómo se formó una zona hipodensa. Acá tampoco, porque todavía había surcos. Tampoco sospeché que aquí había nada. Pero va pasando las horas y se va haciendo notorio la muerte celular, la muerte neuronal de estas zonas de los hemisferios cerebrales. Entonces, yo siempre les he dicho a los alumnos, cuando se muere parte del cerebro, cuando alguien se muere, uno se viste de negro, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a ver en la tomografía y en la resonancia magnética que cuando el cerebro muere por un infarto, se pone negro. Van a ver zonas negras, hipodensas, si es tomografía, hipointensas. ¿Qué pasó? Se cruzó. ¿Me escuchan bien ahora? No sé qué pasó. Sí, doctora, la compañera Damián creo sus audífonos. Yo creo que sí. Bueno. Bueno, entonces ven, esto es una zona hipodensa, es tomografía, ambas son tomografías, localizado a nivel occipital. ¿Qué otro signo acompaña al infarto cerebral? Es el borramiento, como les dije, el borramiento de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Mientras el infarto sea más reciente, hay mayor cantidad de edema alrededor. Entonces, este infarto es un infarto reciente. Miren aquí un edema en la zona frontoparietal, frontoparieto occipital izquierdo. Esta zona hipodensa es la zona de infarto. Acompaña siempre de edema y el edema hace que
hace como un efecto de masa que colapsa las estructuras hacia el lado contralateral, desplazándolo incluso. Mientras mayor sea el edema, mayor es el desplazamiento hacia el lado contralateral. Entonces, fíjense acá los ventrículos laterales en sus cuernos occipitales. Miren aquí, en el lado derecho, y miren en el lado izquierdo. Está colapsado. Y la línea media está un poquito desplazada hacia el otro lado. Los surcos cerebrales acá han desaparecido, al igual que la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Mientras más horas vaya pasando, el edema va disminuyendo, pero el infarto se va haciendo más hipointenso o más hipodenso, porque va habiendo mayor muerte, se va más compromiso celular, neuronal, y va muriendo más y se va volviendo más hipointenso o hipodenso, si es tomografía hipodenso, como ven acá. Esta es una tomografía para que vean, es el mismo paciente en horas diferentes y en cortes diferentes. Un poquito, esto es un poquito más, uno más arriba, un corte más abajo. Pero lo que yo quiero que vean es, conforme van pasando los días, la muerte celular que produce en el cerebro va haciéndose que esa zona del cerebro se vuelva líquida. Y ese líquido va secándose y va produciendo como una especie de caverna, una especie de, lo que se llama una zona de encefalomalacia. Es una zona como si fuera una gelatina en el cerebro, por la muerte celular, la muerte neuronal ahí. Entonces, esa zona, cuando va pasando el transcurso, va pasando los días, se va secando un poco, se va achicando un poco porque el edema va disminuyendo y va retrayendo, más bien jala las estructuras. Entonces, cuando ustedes vean una zona hipodensa en el cerebro, tienen que ver si esa zona está jalando o está retrayendo los ventrículos o las estructuras adyacentes. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, el cuerno frontal del ventrículo lateral del lado derecho está más grande que el izquierdo. Entonces, ¿por qué es esto? Porque hay una retracción, está jalando. Entonces, cuando está jalando, significa que este infarto cerebral ya es una secuela. Cuando es secular, jala, retrae. Cuando está reciente, más bien empuja, como lo vieron el anterior. Miren, aquí está empujando por el edema. Cuando es secular, más bien lo jala, lo hace más grande y se vuelve más negro, más hipodenso o hipointenso. Miren, acá este está gris y acá está más negro, más hipodenso. Entonces, a mayor días de pasado el infarto, más negro se va haciendo y ya no empuja, sino va retrayendo, va jalando. Y esto es para que vean cómo se ve en un corte normal. Los ventrículos se ven iguales. Y acá se ve en el ventrículo jala, el cuerno frontal. Otro infarto cerebral a nivel temporal, donde no veo tanto edema, no veo retracción, tampoco eso, o sea, es un infarto, digamos, subagudo, no es ya de mucho tiempo, porque cuando recién comienza hay mucho edema y desplaza, cuando ya va pasando los días, va disminuyendo el edema y va quedando la cicatriz. Entonces es un infarto en un término medio, digamos, de 8 o 7 días, donde veo la zona hipodensa, no hay tanto edema, pero hay hipodensidad. No veo diferencia entre sustancia gris y blanca, no hay surcos cerebrales. Y acá otra zona de infarto, si ustedes comparan estas dos zonas a nivel parietal del lado derecho. Hay muerte en esta zona porque se ha obturado la arteria que corresponde. En la tomografía, en la resonancia magnética, tanto en T1 como en T2, yo voy a ver siempre, el infarto es una zona de muerte. Es una zona que no va a
tener mayor, digamos, mayor circulación. Entonces voy a ver también una zona hipointensa. Cuando yo lo hago en una secuencia fly, ahí sí lo veo hiperintensa, lo veo en blanco. Estas son secuencias especiales que se hace solamente en ciertos casos de duda. Generalmente cuando ya yo hago un T1, una resonancia magnética en potenciación T1 y trato de hacerle T2 para ver si es patológico, no es suficiente, para el infarto es suficiente, pero a veces para completar le hacen todas las secuencias, ¿no? Pero suficiente con que hagan T1, ya se ve zona hipointensa. Ahora, vamos a ver una hemorragia. La hemorragia puede ser porque el paciente es hipertenso, se reventó una arteria, o puede ser por un aneurisma, se rompió la arteria también, o puede ser por un golpe, un traumatismo, un accidente de tránsito que rompió la arteria. Entonces se produce por cualquier de las causas que les he mencionado, pero siempre hay ruptura arterial, pasaje de la sangre. Entonces, la hemorragia digamos, se clasifica, la hemorragia cerebral se clasifica en 4 tipos. La que se produce dentro del mismo cerebro se llama la hemorragia intracerebral, producida dentro del mismo. Después viene la hemorragia subdural, la que se localiza por debajo de la dura madre y por encima del aracnoides. Esta es la hemorragia subdural. Y la hemorragia epidural es la que se localiza entre la dura madre y el cráneo. O sea, más arribita, ¿no? Acá. Entre la dura madre y el cráneo. O sea, entre estas dos membranitas. Acá, en esta zona. Existe también la hemorragia subaracnoidea, que es la que se localiza en toda la zona donde existe líquido cefalorraquídeo por ruptura de los vasos aracnoideos. Entonces vamos a ver la hemorragia epidural, que es muy frecuente cuando el paciente tiene accidente de tránsito, o un golpe fuerte, se produce un hematoma epidural. Se llama hemorragia o hematoma dependiendo más que nada del estadio, ¿no? Cuando es por golpe generalmente le llamamos hematoma. Cuando es por la presencia de una ruptura por una hipertensión o un aneurisma se le llama hemorragia. Pero puede ser cualquiera de las dos, porque la hemorragia hace que se forme un hematoma. Entonces, ¿cómo voy a ver yo el hematoma epidural? El hematoma epidural lo voy a ver por encima de la dura madre y me va a dar esta imagen. La sangre me da una imagen hiperdensa, o sea, blanca. Esta imagen hiperdensa, cuando es epidural, me va a dar esta forma de biconvexo, miren. Convexo por acá y convexo por aquí. Como si fuera una pelota en esta forma. Convexo por acá y convexo por acá. Le llamo una pelota de fútbol americano, miren, convexo por aquí y convexo por este lado. Entonces acá, miren, convexo y convexo, biconvexo. Entonces, ¿qué hace este hematoma? Todos los hematomas en general, ¿eh? Todos los hematomas y los infartos hacen lo mismo. Tienen edema alrededor. Entonces, ¿qué va a producir? El edema se ve hipodenso. Entonces, va a estar rodeado de una zona hipodensa. En el infarto también había la zona hipodensa, sino que se mezclaba con el infarto y se veía más grande. En cambio acá, como este es blanco y el edema es negro, que es hipodenso, entonces sí se ve la diferenciación. Entonces, se produce edema alrededor, una zona hipodensa. El edema hace que no haya mucha diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca,
también borra los surcos cerebrales. Miren, acá ven ustedes sus surcos cerebrales y acá no lo están viendo. Y desplaza las estructuras hacia el lado contralateral. Miren aquí este hematoma epidural, cómo está desplazando la línea media que debería estar acá. ¿No? Esa mi línea media está media borrachita. Miren, todo este pedazo lo está desplazando. Acá está el ventrículo, el tercer ventrículo debería estar aquí. Entonces miren cómo está desplazando, más o menos debe estar unos 12 o 11 milímetros hacia el lado derecho. Entonces desplaza las estructuras hacia el otro lado. Mientras mayor sea el hematoma, mayor es el edema que condiciona el desplazamiento hacia el lado contralateral. Entonces, ese es el hematoma epidural. ¿Cómo me lo grabé yo? Ahora les voy a decir cuando te hacemos el otro hematoma y van a ver la diferencia y les voy a decir cómo lo grabé yo cuando era residente, cómo lo aprendí yo esto, porque a veces uno se confunde, va pasando los días y uno se olvida. Y llega al internado y te olvidaste completamente cuál es subdural, cuál es epidural. Entonces, este es el hematoma subdural, el que se encuentra por debajo de la dura madre. ¿Cómo es la imagen que me va a dar el subdural? Me va a dar la imagen cóncavo por un lado y convexo por el otro, una imagen en media luna, hiperdensa en media luna. Esta es una resonancia magnética, por eso lo veo más clarito, y esta es una tomografía donde se ve un poquito menos claro. Entonces, ¿qué veo acá? La imagen hiperdensa, cóncavo y convexo por el otro lado. Veo borramiento de los surcos cerebrales. Miren acá qué amplio se ven los surcos cerebrales y acá no se ven prácticamente los surcos cerebrales, se han borrado. Veo que hay desplazamiento de la sustancia, perdón, de la línea media, está desplazado hacia el lado derecho. Los ventrículos también están desplazados hacia la derecha por el edema que se produce ahí. En esta tomografía veo esta zona, miren acá, debajo del hueso, hiperdensa, media luna, cóncavo, convexo. Borramiento de los surcos cerebrales, no veo acá, el valle silviano no lo veo, ha desaparecido aquí. Otro hematoma subdural, miren. Cóncavo, convexo. Fronto, parieto occipital derecho, con borramiento de los surcos. No veo muy claramente la sustancia gris con la sustancia blanca, la diferenciación se borra, se desplazan las estructuras hacia el lado contralateral, o sea, la línea media está desplazada hacia el otro lado. Esto es líquido cefalorraquídeo. Conforme van pasando los días, el hematoma que era así completamente hiperdenso se va volviendo zonas más hipodensas, se va licuando un poco, se va haciendo un poco más de suero, más líquido. Entonces, mientras más días pasen, se va haciendo un poquito más hipodenso. Entonces, lo que hemos visto acá, este de aquí, debe ser un hematoma de 2 días, más o menos acá está un poquito más, entonces debe ser un hematoma de 4 días más o menos. Y acá ya se está volviendo más hipodenso, acá hay líquido todavía, pero es ya medio como suero esta parte, y esta parte todavía tiene más sangre. Pero ese hematoma todavía en un periodo más subagudo que está desplazando las estructuras hacia el lado contralateral. Entonces, este es cóncavo convexo, el hematoma subdural. ¿Cómo lo aprendí yo en la residencia? Porque yo veía que a veces muy bonito te lo aprendes acá, pero a veces en los casos clínicos se te confundía todito. Entonces, ¿cómo lo aprendí yo? Lo aprendí a ver, vamos a ver acá, miren. Cuando es así, como si fuera una montañita,
Las montañitas, como miren acá, esa montaña, dentro del cerebro ven toda esta parte blanca. Entonces yo dije, esta punta es una, cuando ustedes ven un cerro, no dicen está en la parte superior, es la parte epi. Entonces la montañita es epidural. Entonces por descarte, ya el otro que no tiene montañita es subdural. Entonces yo siempre que veo un hematoma, lo que veo es la montañita. Primerito trato de buscar la montañita. Si no encuentro la montañita, es subdural. Así lo hago yo actualmente. Porque hay hematomas que son, sí, no todos son así tan bonitos como que se les pone, a veces son sí o no, ¿no? Medio, ¿no? Entonces a veces no se puede distinguir, pero si ustedes se buscan en la montañita, lo van a encontrar. Entonces, este es un hematoma subdural, cóncavo convexo. La otra forma es la hemorragia o el hematoma. Generalmente acá no se dice hematoma, sino hemorragia, ¿no? Porque no es un espacio donde forma mucho hematoma. Están en circulación constante. Es la hemorragia subaracnoidea, que se produce por ruptura de los vasos aracnoideos, donde hay líquido cefalorraquídeo. Entonces va dibujando la forma del espacio donde está. Hay sangre dentro de los surcos cerebrales. Entonces voy a ver donde yo sé que hay líquido cefalorraquídeo, veo la hemorragia. La sangre siempre es hiperdensa. Y miren aquí, líquido cefalorraquídeo en los surcos cerebrales de los lóbulos frontales, frontales y parietales, en la línea interhemisférica entre el hemisferio derecho e izquierdo, también hay sangre. En este otro corte veo en los valles silvianos, estos de aquí, hay sangre. Entre el lóbulo frontal y los lóbulos temporales también veo sangre, veo zonas de hemorragia. En las cisternas también hay, esta es la cisterna cuadrigeminal y esta es la cisterna ambiens. En las cisternas también hay sangre. Puedo ubicar también sangre dentro de los ventrículos, que también encuentro líquido cefalorraquídeo. Una resonancia magnética y una tomografía. En esta tomografía, miren, hay sangre en los surcos cerebrales de los lóbulos parietal del lado izquierdo, en la línea interhemisférica en la región posterior. Igual acá, también igual. Es un paciente diferente en esta resonancia, pero también veo surcos en las partes cerebrales. Ahora, pueden haber de los 4 hematomas en un solo cerebro. Por ejemplo, los accidentes de tránsito, voy a encontrar hemorragia subdural, hemorragia epidural, parenquimal, subaracnoidea, todas mezcladas. O puede haber 2 tipos de hemorragia. Siempre tienen que describir ambas hemorragias y decir que tiene su hemorragia parenquimal, su hemorragia subdural, su hemorragia subaracnoidea, porque el tratamiento es diferente, el pronóstico es diferente. Ahora, dentro de estas hemorragias subaracnoideas están también las hemorragias intraventriculares, que la vamos a ver después, o sea, sangre dentro de los ventrículos. Ya, antes que me olvide. También este tipo de hemorragia produce edema cerebral. O sea, voy a encontrar el cerebro más hipodenso. Entonces, miren aquí, alrededor de donde está la zona de la sangre, voy a ver hipodensidad. Por el edema que se produce, un edema vasogénico. Ya, ahora la hemorragia intraparenquimal. ¿Cómo voy a ver una hemorragia parenquimal? Una zona hiperdensa o hiperintensa dentro del mismo parénquima del cerebro, rodeado de una zona alrededor de la hemorragia, de una zona hipodensa de edema. Entonces, esto es hipertenso, blanco, rodeada de una zona hipodensa de edema, que
ese edema hace que se desplacen las estructuras hacia el lado contralateral, se borren los surcos cerebrales y se borre la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Entonces, fíjense acá los surcos cerebrales y acá no hay surcos cerebrales. No se ve, no hay diferencia entre la sustancia gris y blanca y veo acá esta zona de hematoma. Esta es sangre y esto es el edema alrededor hipodenso. A ver, ¿quién de ustedes se acuerda cuánto era la densidad de la sangre en tomografía? ¿Cuántas unidades Hounsfield tenía la sangre? El hematoma en un cerebro. ¿Se acuerda alguien de ustedes? El hueso, ¿cuántas unidades Hounsfield tiene? De 100 a 600 creo otra. Ya. Sí, más o menos un promedio de 1000. Mire, ustedes tienen que aprenderse cuando hagan tomografía, cuando lean tomografía, 4 densidades básicas, ¿ya? El agua, que tiene 0 unidades Hounsfield. Mientras más denso sea el agua, no sea agua pura, sino sea un poquito, tenga más detritus, va aumentando un poquito la densidad. Entonces, el agua, por ejemplo aquí, el líquido cefalorraquídeo, su densidad debe ser 0. ¿No? Un líquido purito, vamos a poner que sea un bebito recién nacidito, puro, sin nada, 0. Esa es la densidad del agua. Lo más denso de nuestro cuerpo viene a ser el hueso, que viene a estar con densidad 1000 unidades Hounsfield. Alrededor de 1000, pues, ¿no? Mientras más, pues, estamos dando digamos, una medida promedio. El hueso más o menos es 1000, para que se acuerden. Alrededor de eso puede, dependiendo de la densidad de ese hueso, ¿no? No es lo mismo su hueso de ustedes que mi hueso, por ejemplo, ¿no? Su hueso de ustedes es más denso que el mío. Entonces, dependiendo de eso, no es igual el hueso de una costilla al hueso de un cráneo, es más denso el hueso del cráneo. Entonces, así, dependiendo de eso, pero es alrededor de 1000. Entonces, tienen el agua, que es 0 unidades Hounsfield, el hueso, que es 1000. Lo menos denso de nuestro cuerpo es el gas. Bueno, en el cerebro no hay gas. Entonces, el gas tiene signo negativo, menos 1000, pongamos. Entonces, ya tienen ahí 3 medidas. Y la otra medida es la grasa, que también tiene signo negativo, pero es menos denso, perdón, más denso que el aire. O sea, al tener signo negativo, ves, es menos 10, menos 15, menos 80, es grasa. Entonces, con esas 4 densidades ya han aprendido ustedes ya diferenciar más o menos cuál es el régimen. Entonces, hay una densidad que es una densidad media, que viene a ser los hematomas. ¿Por qué les digo, les hago recalco en esta densidad? Cuando ustedes tengan un paciente, vamos a poner, el paciente ustedes recogen un paciente, vienen los bomberos, la ambulancia de los bomberos, y trae un paciente inconsciente, convulsionando inconsciente. Le toman su tomografía y encuentran una imagen así hiperdensa. Yo no tengo nada del paciente, el paciente está inconsciente completamente, no le puedo hacer fuerza muscular, accidentado encima y inconsciente. Entonces, yo veo esto. ¿Qué puede ser por la densidad? Solamente viendo el color hiperdenso blanco. Esto podría ser una calcificación. Perfectamente ha tenido una tuberculosis y me ha dejado un granuloma calcificado en el cerebro. Y puede estar dándole la convulsión porque se calcificó, porque se adhirió al cerebro. Puede ser una posibilidad. Otra cosa podría ser un meningioma. El meningioma también se presenta así hiperdenso. No tengo clínica, entonces veo también esta imagen hiperdensa. Otro puede ser que sea el paciente haya tenido un derrame que está haciendo una hemorragia, ¿no es cierto? Un hematoma, o sea, por el golpe que ha tenido el paciente. Entonces, esas 3 posibilidades me caben al yo ver esta imagen hiperdensa.
Entonces, ¿yo qué hago? Mido la densidad. Si esto le mido aquí, con la tomografía, mido acá, y tiene 1000 unidades Hartwig, digo, esta es una calcificación. Este paciente probablemente tenga una tuberculosis y está haciendo una tuberculosis, también un granuloma en el cerebro. Le doy antiinflamatorios y se arregla el proceso del paciente, porque el granuloma, el tuberculoma cerebral, lo que hace es que haya un edema alrededor. Es una secuela, ¿no? Sería una secuela. Si es un meningioma, bueno, tengo que mandarlo. Ya, vamos a ver, le medí 1000 unidades Hartwig, ya. 800, perfecto, es calcio. 700 también todavía puede ser calcio. Ya. Yo agarro y miro esto y tiene 70 unidades Hartwig. Me acuerdo que 70 es siempre la densidad de un hematoma. Los hematomas como hematoma es 70. Siempre acuérdense, siempre que miran un hematoma van a ver ustedes que es 70. 70, 72, 69, pero casi siempre estén alrededor de 70. 70 casi exacto es un hematoma. Mido esto y pongo acá el caliper, porque la radiología digital me permite eso, pongo aquí y me va a dar 70. Ya, esto es un hematoma, paciente asangrado. Entonces tengo que darle tratamiento para ese hematoma. Pero si yo agarro y toco acá, y pongo aquí, y veo que esto tiene 80, 90, digo, este es un tumor. Este es un tumor. Probablemente un meningioma, que son los que se presentan así de forma hiperdensa. Probablemente un meningioma, lo derivo al neoplásica. Entonces, ven cómo simplemente midiendo la densidad, ustedes han dado con el tratamiento. Si no, están perdidos. Porque si no tienen clínica y solamente con la imagen, no pueden dar el diagnóstico, pero midiendo, sí. Entonces, en caso de cerebro, que es la patología más frecuente que ustedes van a ver, son las hemorragias y los infartos. Lo van a ver cuando sean médicos generales, lo van a ver un montón. Un montón van a ver eso, porque es lo más frecuente que se da. Entonces tienen que aprenderlo bien esta parte. Pero no todo es infarto ni hemorragia, ¿no es cierto? Entonces, a veces no se puede complementar. El paciente habla quechua, por ejemplo, y ustedes no saben qué le pasó al señor. O ya pues es un paciente que habla ruso, y ustedes no saben qué cosa tiene el señor. Simplemente lo ven ahí con pérdida de conocimiento, desmayado, y le encuentran así. Entonces, eso tienen que aprender, por lo menos, es un poquito más para el diagnóstico de usted, pero siempre apréndase. El hematoma es 70 unidades Hartwig. Entonces ya tienen 4 unidades, cuatro cosas que se han aprendido de la tomografía y que les va a ayudar para hacer un diagnóstico. Entonces, si yo veo aquí, por ejemplo, mido acá y tiene 15, digo, este se acerca más al agua, entonces esto es líquido, ¿no? Una imagen así, yo lo miro y es líquido. Pero si veo una imagen así hipodensa, lo mido, está en 40, 50, digo, esto ya tiene más para sangre, está más denso. Mientras más denso, más se acerca a los 70 que mide este coágulo. Entonces, así con esas densidades ya más o menos ustedes se dan una idea de la densidad del tejido que están observando. Entonces, eso hemos visto el hematoma parenquimal, que tiene 70 unidades Hartwig y que tiene un edema alrededor, su edema vasogénico, y igual produce borramiento de los surcos y desplazamiento de las estructuras hacia el lado contralateral. Aquí una tomografía y acá una resonancia magnética. La tomografía, miren, una imagen hiperdensa, con zona de edema alrededor hipodenso, que desplaza las estructuras hacia el lado contralateral. Borra surcos cerebrales. En esta tomografía, en esta resonancia magnética también estoy viendo un área hiperintensa con zona hipointensa alrededor del edema. También está desplazando, miren, la línea media hacia el lado contralateral, o sea, está haciendo una hernia, está herniando la parte cerebral hacia el otro lado. ¿Ya? Y la hemorragia intraventricular, que pertenece a la
parte de hemorragia subaracnoidea. Cuando ya la sangre entra a los ventrículos, el pronóstico se complica, no es tan bueno. Cuando está simplemente por los surcos, el pronóstico es mejor que cuando ya avanza hacia los ventrículos. Generalmente las hemorragias subaracnoideas se producen por rupturas de aneurismas o por golpes pequeños a nivel cerebral. Hay golpes chiquititos que uno se cae en la casa, se rompen los vasos aracnoideos y empieza a sangrar. El inconveniente de esto es que se va a los ventrículos, entonces, como les decía, el pronóstico no es tan bueno y a veces sigue sangrando. Simplemente ahí tenemos conducta expectativa, hay que esperar que el cuerpo solito lo pare y solito cómo entrar ahí, ¿no? A no ser que sea un aneurisma, entonces ahí sí, pero si no hay que esperar solamente. En cambio en los hematomas epidurales, subdurales se puede entrar a operar, en los cerebrales también, pero aquí es un poquito más difícil, sobre todo si están los ventrículos. Entonces miren, acá hay en los surcos cerebrales de la región parietal, y acá dentro de los ventrículos imagen hiperdensa. Acá en el tercer ventrículo, perdón, este es el cuarto ventrículo que está entre los hemisferios cerebelosos, es el cuarto ventrículo, donde también veo una zona hiperdensa. Esto no va con ustedes, eso no han llevado. Ya. Entonces vamos a ver los tumores cerebrales. Cuando ustedes vean los tumores cerebrales, tenemos que ver si el tumor es benigno o maligno, es lo importante. Tumores benignos no son muchos en el cerebro, son pocos. Entre los tumores malignos vamos a tener dos grandes grupos. Los que se producen a nivel extraaxial, o sea, fuera del cerebro, a nivel de las meninges, y los que se producen son intraaxiales, o sea, dentro del mismo cerebro. Entonces, tenemos los que se producen por fuera del cerebro, los extraaxiales, que son los meningiomas. Son tumores que se producen en las meninges y invaden el cerebro. Son tumores que, si bien muchas veces son benignos, en su gran mayoría son los meningiomas, son benignos de bajo grado, pero también podemos encontrar meningiomas malignos de mediano y alto grado. Pero en sí son tumores de todos los más benignos. Entonces, generalmente se producen a nivel de la periferia, porque las meninges se encuentran en la periferia del cerebro. Tenemos el otro grupo, que son los tumores intraaxiales, que son los gliomas. Toda la rama de los gliomas son los grandes grupos. Los gliomas, el 77% de los gliomas son tumores, los tumores malignos del cerebro, el 77% generalmente son tumores intracerebrales, los gliomas. Dentro de los gliomas tenemos diferentes grados de malignidad. El más, digamos, el menos maligno, que son los astrocitomas, astrocitoma de grado 1, astrocitoma de grado 2, astrocitoma de grado 3, hasta llegar a los glioblastomas, que son de grado 4. Entonces, esos son los grandes grupos, o sea, los gliomas, que se dividen en estos 4 subgrupos, y el meningioma, que es digamos, tumor dependiente de las meninges. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar? Porque esto es importantísimo que yo vea. Cuando ustedes vean un paciente en el cual encuentran una tumoración, mientras el borde sea más regular, significa que la tumoración tiene, digamos, es de bajo grado, es más benigna. Mientras más maligna sea, es más deforme, más irregular,
más heterogénea y produce mayor cantidad de edema. Su signología es mayor. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar yo un tumor, un meningioma de un tumor, un glioma? Cualquiera de las variantes de los gliomas. El meningioma es un tumor que de primera se presenta hiperdenso. Muy parecido, como yo les mencioné, a los hematomas. Entonces, miren, están viéndolo acá en estas resonancias magnéticas, hiperintenso, nacen de las meninges, generalmente son más periféricos o más centrales porque la meninge se encuentra alrededor. Son hiperintensos desde el inicio, no hay necesidad de ponerles contraste, desde el inicio ya aparecen hiperintensos o hiperdensos. Mientras menor sea el grado, menor es el edema que produce. Miren, ustedes ven, tiene poco edema, no tiene mucho edema, estos son meningiomas un poco más benignos. Entonces, son tumores hiperdensos desde el inicio, que se pueden confundir, como yo les mencionaba, con un hematoma. Clínicamente, estos son más crónicos, ¿no? Producen cefalea, mareos. No, la clínica no es la misma de una hemorragia. Ahora, el otro grupo vendrían a ser los gliomas. Dentro de los gliomas se encuentran los astrocitomas, que son de grado 1, los astrocitomas difusos, los astrocitomas anaplásicos, los astrocitomas pielocíticos, que son grado 1, 2, 3, las otras variantes de astrocitomas. Acá, estos tumores se pueden presentar, pueden ser hiperdensos, pueden ser hipodensos o pueden ser isodensos. A veces solamente se presentan con edema. Son de diferente forma de presentación. A veces lo vamos a ver localizados en una zona, a veces extendidos por todo el cerebro, solamente, digamos, sin que se aplique la sustancia de contraste, solamente se ve el edema en muchas ocasiones. Mientras más feo el tumor, más maligno es. Mientras más edema, más maligno es. Entonces, miren acá. Esta es una resonancia magnética en la cual veo un astrocitoma. Es un astrocitoma pielocítico. El astrocitoma pielocítico es un tumor frecuente en niños que tiene una parte líquida, como si tuviera un quiste en su interior. Es el astrocitoma pielocítico. Es un tumor de bajo grado, no es muy maligno, felizmente. Este es otro astrocitoma pielocítico también, pero de un grado mayor, miden o sea, un poco más maligno por la cantidad de edema que tiene alrededor. Ambos son con sustancia de contraste. Cuando el tumor maligno se le aplica sustancia de contraste, se enciende, se vuelve blanco, capta contraste. Una resonancia magnética en la cual ambos son astrocitomas. Astrocitomas a las cuales se le ha aplicado sustancia de contraste, y mire la captación periférica que tienen, y una zona heterogénea en su interior. No hay mucho edema en este tumor, en este otro sí. Fíjense la cantidad de edema que tiene. Mientras mayor sea la cantidad de edema, más maligno es. Mientras más heterogéneo, más maligno es. Entonces, de los astrocitomas, el más maligno es el glioblastoma. El glioblastoma multiforme. Es un tumor muy agresivo, un tumor de mal pronóstico, de difícil tratamiento. Entonces, si ustedes comparan que es un astrocitoma de mediano grado, un grado 2, ven a es un tumor con bastante edema alrededor. Entonces, este es un glioblastoma. El pronóstico de este tumor es malo. Estos todavía pueden tener 5 años, hasta 5 años de vida. A veces cuando son de tipo 1, su pronóstico es bueno, ¿no? Pero este de aquí, el glioblastoma, su pronóstico es malo. Malo, malo, malo.
Entonces, esos son los tumores. No se compliquen con tal tumor, que ependimoma, no. En el cerebro hay dos grandes grupos. Los gliomas, que abarcan todos los tumores, y los meningiomas. Entonces, si ustedes no saben, con que digan que es un glioma, ya es un tumor tipo glioma, ya abarca, al decir glioma, abarca todos los tumores. El meningioma es el tumor producido por las meninges, en las meninges. Los tumores malignos captan mucho contraste. El meningioma desde el inicio se les va a presentar así hiperintenso o hiperdenso. Creo que esa es la última. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Chicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, doctora, en el caso del, de las densidades, había visto que también había densidades de líquido cefalorraquídeo y de la sustancia blanca y negra, ¿no? Eso también se diferenciaría con el hematoma que dijo que es más 70. Mira, hay muchas densidades. Cada tejido de nuestro cuerpo tiene una densidad diferente. Tú tienes una densidad de tus tejidos diferente a los míos, por la edad. Entonces, es difícil, a no ser que ya pues seas médico radiólogo y con el tiempo logres aprenderte todas las densidades. Es difícil que cuando eres médico general te puedas aprender o te puedas acordar con el transcurso de los años, porque ahora mientras estás en radiología te vas a acordar, pero conforme va pasando el tiempo, va pasando los años, vas siendo internado, te vas a olvidar, te vas a ir olvidando. Sí. Entonces, acá lo importante es que te acuerdes de estas 4 densidades básicas. Aprendiendo de estas 4 densidades básicas, y yo estoy viendo, por ejemplo, yo agarro mi caliper, bueno, esos son resonancias, ¿no? No se debería medir la densidad, pero pongamos que estos sean tomografías. Y yo veo estoy donde está aquí esta crucecita ahorita, y tengo la densidad de este tejido. Voy a ponerte acá, mira, aquí donde tú ves. No, perdón, espera, ¿cuál era el pielocítico? El trocitoma pielocítico, este de aquí. Ya. Yo veo el líquido cefalorraquídeo, lo veo aquí. Pongo mi caliper donde está la puntita y me mide, 0. En este tejido de aquí, me mide 10 unidades Hz. Entonces yo me imagino que este es un agua, es líquido, que está un poquito denso, como el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene 10, 12 unidades Hz, está cerca al agua. Yo veo acá, esto toco aquí, pongo aquí mi caliper y veo que esta zona tiene unos 20 unidades Hz. Ya es más denso, es más gelatinoso. Si yo me acuerdo que el agua es 0 y me acuerdo que la sangre es 70, me puedo imaginar la densidad que hay entre cada uno de ellos. Si yo toco acá, esta zona, está sin contraste, ya está sin contraste, y veo que tiene esta zona hiperdensa, tiene 90, 100 unidades Hanfield, yo me estoy imaginando que esto es más duro que el hematoma. Entonces, de repente, esta es una zona de un tumor de tipo maligno. No es un hematoma, por las unidades Hanfield. La sustancia gris, la sustancia blanca, cada órgano tiene su densidad diferente. Pero como te digo, tu densidad no es la misma que la mía. Por la edad va variando. Un hígado de un paciente, un niñito, que nunca en su vida ha tomado alcohol, a un hígado tuyo, no es lo mismo. El niñito tiene su hígado más blandito, tú tienes un poquito más duro, y yo todavía más duro todavía. Y mientras más borrachito, más duro lo tenemos. Entonces, sí. Entonces hay una escala que tú más o menos ya, sabiendo esas 4 densidades que yo te he dicho, ya más o menos te ubicas qué densidad tiene el tejido. Tú sabes por anatomía
la dureza de un cerebro, ¿no? Más o menos por anatomía tú lo sabes, porque has tocado cuando has hecho anatomía. Sabes cómo la dureza que tiene un músculo. Ujú. Un músculo Entonces, es- claro, entonces, como te digo, para médico general, suficiente que te aprendas las 4 densidades, ya más o menos ya te ubicas muy bien cuando encuentras una lesión. Sí, doctora, ah, ya entendí. Doctora, disculpe, ¿me podría explicar ese de la montañita de la epidural y la subdural de nuevo, por favor? Ah, ya, sí, porque eso les va a servir para siempre. Yo hasta ahorita de frente me voy a buscar la montañita, porque si no, se olvida uno. Mm, Yo me acuerdo, yo hice la residencia con el doctor Amaro y con el doctor Delso, los tres hicimos la residencia. Claro, ellos son mucho mayores que yo, ¿no? Pero hicimos la residencia juntos. Y me acuerdo que nos sacaban a casos clínicos con los asistentes, con los residentes de tercer año, nosotros éramos residentes de primer año, y nos sacaban ahí delante todo el auditorio, eran casos de muertes y complicaciones, me acuerdo, todavía iban otras especialidades de cirugía, iban ahí, y todavía te sacaban adelante. Tú veías a las otras especialidades, veías a los, y te olvidabas así todo. Yo me acuerdo que lo sacaron al doctor Delso, en paz descanse, lo sacaron a leer una tomografía, un hematoma epidural. Oye, ¿tú crees que se acordaba? Él era que era muy inteligente, un hombre muy inteligente. ¿Tú crees que se acordaba qué cosa era lo que estaba mirando ahí? O sea, de los nervios te olvidaste todo. Te lo juro, claro. te olvidabas todo, te sacaban adelante y te olvidabas todo. Al mirar nomás las otras especialidades, al mirar al DR mayor, te olvidabas todo. Entonces, ahí de ahí que me quedó enseñanza. No, la montañita ya no me olvidé nunca más. El infarto no lo confundí jamás con una hemorragia, porque me acordaba que el infarto se muere el cerebro y se vuelve usted de negro. Entonces ya no me confundía jamás. Ah, Entonces, ya. así acuérdense ustedes, chicos. Entonces, esto es lo que yo les decía. Cuando ven un cerro, ustedes dicen he llegado a la punta, ¿no? He llegado a la parte de arriba, esa montañita, un epi. Esto de acá es epi. Acuérdense, busquen la montañita. Si ven la montañita esta acá, es hematoma epidural, biconvexo, convexo por acá y convexo por acá, convexo por acá y convexo por acá. Es Ya. epidural. Vean, busquen la montaña de frente. No ven montaña, ven media luna, es subdural. Si no, no se van a acordar, yo les digo por experiencia, se van a olvidar en el transcurso de los años. En cambio, así no se van a olvidar nunca. Sí, sí, doctora. Ah, ya, esa era la montañita. No, como dibujó algo por acá, Esta es la montañita, hijo, esta es la montañita, mira, acá. sí, eso sí. Acá es una montaña, ¿ven? Algo No, sobresale ahí. sí, me ha confundido que en el dibujo, en la imagen de No, la sí. sudural. Esto es como un cerro, es como un cerro, como si fuera ese es Epi, el cerrito. Ya Sí, si no sí. encuentras cerro, es subdural. No hay otra, no hay más. Si no encuentras cerro, es una subdural. Sí, ya, doctora. Porque Muchas gracias. la suranoidea no te vas a confundir porque va dibujando, ¿no? Va dibujando el borde donde está el líquido cefalorraquídeo. Miren, acá, va dibujando, ¿ve? Miren cómo va dibujando donde normalmente son los surcos cerebrales, donde hay líquido cefalorraquídeo. Con esa no te puedes confundir, pero sí te puedes confundir una epidural con una subdural. En una Sí, te lo van a operar y en la otra lo van a drenar. Son diferentes tratamientos, por eso no debes confundir. sí, doctora. Ya, muchas gracias, doctora. ¿Algo más, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta más con la doctora? Ya, vamos a hacer un caso clínico nomás y el otro lo hacemos la próxima semana, pues ya estamos. A ver, vamos a Sí, hacer doctora. el Caso último 5. caso clínico. Sí, el caso 5 o el caso 6. A ver, el que aparezca primero, porque no sé cuál está acá grabado. Vamos a ver acá. Caso clínico radiológico. Ya el 6, nos falta el 5, ¿ya? Vamos a Ya, hacer. doctora. Es más con lo que estamos viendo ahora también. ¿Ya? Ven bien, ¿no? Sí, sí, se ve, doctora. Ya.
Entonces, este es un paciente. Mejor acá. Ya. Es una paciente de 40 años, natural de Cajamarca, es ambulante, raza mestiza, anamnesis directa, forma de ingreso por emergencia. En sus antecedentes fisiológicos, su parto prenatal y desarrollo psicomotriz normal. En sus antecedentes patológicos, hace 2 años ha tenido un accidente de moto, hospitalizaciones por prolapso uterino, con parto vaginal, 2 partos vaginales. En antecedentes personales, niega todo, no tiene ningún antecedente patológico, personal, perdón. En la enfermedad actual, tiempo de enfermedad 10 días, curso progresivo, inicio insidioso. Signos principales, tiene cefalea, vómitos y visión distorsionada. Es algo crónico, es algo progresivo. Paciente refiere inicio de enfermedad hace 10 días, despierta en la madrugada con cefalea brusca e intensa, parieto frontal bilateral tipo opresivo, que se irradia al área orbitaria, que aumenta con el movimiento y disminuye al reposo, y a dos pastillas de paracetamol. Concomitantemente presenta vómitos explosivos 3 veces por día. Además presenta alteración del campo de visión, hemianopsia izquierda, por lo cual el paciente decide acudir al hospital, en donde es evaluada por médico de guardia, quien decide su hospitalización. Ingresa al servicio de neurología para manejo y ampliar estudios. Entonces la paciente tiene una enfermedad subaguda, en la cual tiene un síndrome de tipo doloroso por la cefalea, un síndrome meningio por los vómitos explosivos. Cuando tengan vómitos explosivos siempre tienen que pensar que hay una patología un poco más severa que cualquier migraña, porque acá podríamos decir que es una migraña. Alteración del campo visual, tiene también un síndrome de tipo visual. Entonces, esos 3 signos nos tienen que hacer sospechar que el paciente tiene algo, digamos, severo, ¿no? Algo preocupante, vamos a poner. En cuanto a sus funciones biológicas, su apetito y la sed están disminuidos. Las deposiciones, el sueño y el peso está, bueno, más o menos conservado, está un poquito estreñida, 2 días que no evacúa. En cuanto al examen físico, estado de conciencia despierta, orientada en tiempo, espacio y persona, sus funciones mentales están conservadas, sus pares craneales normales, sistema motor, tono muscular, trofismo, fuerza muscular normal, movimientos involuntarios, examen de los reflejos, sensibilidad, signos meningios ausentes. O sea, no hay ninguna sintomatología que llame la atención. En cuanto al examen por regiones, sus funciones vitales se encuentran dentro de lo normal. Paciente despierta, activa, ventila espontáneamente, obedece órdenes. Piel, sistema linfático, cabeza y cuello, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, abdomen y genitourinario están normales. No hay ninguna patología en ellos, todo normal. Entonces, los síndromes ya lo hemos dicho. En cuanto a los exámenes de laboratorio, tenemos una hemoglobina normal de 11.10, hematocrito 34, recuento de leucocitos 11.20, está un poquito alto, el recuento de eritrocitos 3.90, de linfocitos 11, está un poco bajo, monocitos 6, segmentados 83, recuento de plaquetas 365.000. El paciente está con una leucocitosis, creatinina, glucosa y urea se encuentran normales. El perfil de coagulación está normal, el examen de orina se encuentra
Ahí encuentro células epiteliales de 15 a 20 por campo, paquetes celulares, bacterias 2 positivo. Con esto 15 a 20 por campo me está indicando una posible infección urinaria. Veo también leucocitos 2 a 4 por campo, bueno, que de repente lo que están dando la leucocitosis, ¿no? Aparentemente no tiene que ver con lo anterior. Entonces, el examen de la pieza operatoria fue un astrocitoma anaplásico. El astrocitoma anaplásico es un astrocitoma, un glioma, digamos, de grado 3. Nos vamos a ver. En la resonancia magnética se encuentra una lesión neoformativa heterogénea de bordes parcialmente definidos ubicada a nivel subcortical y de la sustancia blanca profunda del lóbulo parietal derecho, que mide 3.6 por 5.8 por 5 centímetros. Presenta componente sólido de señal intermedia en T1 y en T2, componente quístico tabicado de baja señal en T1 y alta en T2. Presenta tenue realce irregular post-contraste y leve restricción de la difusión en la parte central del componente sólido. Esta lesión presenta moderado edema vasogénico perilesional, condicionando efecto de masa considerable por compresión del asta posterior del ventrículo lateral derecho y condiciona desplazamiento de la línea media en 0.4 centímetros. No se observa hidrocefalia. En las imágenes de perfusión se observa incremento del volumen sanguíneo cerebral a nivel de la lesión. La espectroscopía muestra incremento del pico con descenso marcado del pico de NAA y moderado incremento del pico de lípidos y lactato. Estas características apoyan el diagnóstico de lesión tumoral glial de alto grado. Los restantes segmentos de ambos hemisferios cerebrales, pedúnculos, todo el resto está normal. Conclusión, lesión neoformativa a nivel córtico, subcortical y la sustancia blanca profunda del lóbulo parietal derecho presenta componente sólido quístico con realce postcontraste y restricción a la difusión del componente sólido. Perfusión cerebral muestra incremento significativo del volumen sanguíneo. ¿De dónde me quedé? Por el componente sólido en relación a incremento de la neogénesis tumoral. Espectroscopía con marcado incremento del pico colina y moderado incremento del pico lactato. Estas dos características son muy sugestivas de lesión tumoral glial de alto grado, probablemente astrocitoma anaplásico. Amerita correlato histológico. Vamos a ver las imágenes. Y estamos viendo una imagen hiperintensa de bordes irregulares, heterogénea, que tiene un componente líquido en su interior. Doctora, no se Dime. mueve la imagen, no se mueve la diapositiva, pero Está en técnicas y hallazgos. ¿Ahora está? No, todavía, doctora. Vamos a volver a compartir. ¿Ahora ven? Sí, ahora sí se ve, doctora. Entonces estamos viendo esta lesión hiperdensa de bordes irregulares, captadora de contraste en forma heterogénea, con una zona de menor hipointensidad en el centro, que es un componente de tipo líquido. Está desplazando, según la medida que han hecho, 3 milímetros hacia el lado izquierdo.
Acá sin sustancia de contraste, vemos que no es una imagen. Fíjense la diferencia sin contraste y con el contraste que hemos visto anteriormente. Miren, sin contraste es una imagen hipointensa y con contraste en T1 hay una captación solamente a nivel central. Mire, la captación solamente a nivel central es una neogénesis. Mientras mayor sea la neogénesis, o sea, mayor sea la captación del contraste, el grado de malignidad es mayor. No hay tanto edema, a pesar de que es un proceso, un astrocitoma de grado 3, ¿no? Un astrocitoma no tan benigno que digamos. Y en la difusión me permite ver la neogénesis del tejido cerebral. Veo que solamente la parte central tiene vasos, digamos, neoformados, una neoformación de vasos a nivel central de la tumoración. Miren acá con contraste el T2. El T2 donde los líquidos se vuelven blancos, ¿no? Pero intensos. La captación de contraste es mayor en el T2 y en la perfusión esta zona roja es la zona de mayor vascularización. La perfusión nos permite visualizar la zona más vascularizada, que es esta zona de aquí, que nos indica que es un tumor de tipo maligno. La vascularización es moderada. A pesar que no es un tumor muy vascularizado aparentemente porque no ha captado mucho contraste. Con la perfusión puedo ver mejor esa captación del contraste. La espectrografía me permite poder evaluar ciertos marcadores como son la colina, la acetilcolina, que me permiten, según esos, en algunos tumores, en los tumores malignos, estos están aumentados, entonces aumenta bastante. Hay picos. Entonces eso también me ayuda a poder ver la composición de ese tejido. Y listo, esto es el último. Entonces ya han visto cómo vemos un astrocitoma grado 3, como lo hemos visto en una resonancia magnética. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo más? Doctora, esos síndromes, el meningio, el doloroso y visual, es el conjunto de síndrome neurológico, ¿o no? Claro, todos esos son síndromes neurológicos, exactamente. Pero el síndrome al hablar de síndrome neurológico es más amplio, ¿no? Síndrome neurológico es pérdida de fuerza muscular, también puede ser un síndrome neurológico, disminución de la sensibilidad también puede ser un síndrome neurológico. En cambio, esos tres son un poquitito más, digamos, más específicos. Pero todos forman el síndrome neurológico, claro. Este astrocitoma, doctora, eso es el tumor de cerebral que estaba explicando en la final de la clase. Claro, o sea, por eso te digo, cuando uno estudia los tumores cerebrales, se le hace a uno una complicación por la cantidad de tumores que hay. Pero en realidad no es tan difícil, solamente, o sea, para acordarnos muchas veces, les digo por experiencia, para acordarnos muchas veces de la cantidad de tumores y de sus características radiológicas, a veces no es fácil, pues si ustedes se ponen a ver, son cerca de 20 tumores, 20 tipos de tumores que existen a nivel cerebral malignos. Entonces, cada uno de ellos tiene una característica radiológica, tomográfica diferente, de resonancia magnética diferente.
Pero si ustedes agrupan toditos esos en los dos grandes grupos que hay, que son los intraaxiales y los extraaxiales, les es más fácil. Tienen menos posibilidad de equivocarse. Si usted dice, su paciente, ustedes dan un informe en el cual dicen, tengo un tumor cerebral extraaxial, no se han equivocado, así no den el tipo, no digan que es un gastrocitoma de tipo anaplásico, por decirlo, ¿no? O si es un glioblastoma. Con que ustedes hayan dicho que ya este es un tumor glial o no es glial, ya es bastante lo que, o sea, su diagnóstico está correcto. Entonces, a veces no se acuerdan, ya cuando sean radiólogos tal vez ya sepan, digamos, mayor cantidad de signos. Pero ahora como médicos generales, acuérdense que hay dos tipos de tumores malignos, los extraaxiales y los intraaxiales. Extraaxiales meningiomas, intraaxiales los gliomas, con sus diferentes, y todos son gliomas, astrocitomas, epidimomas, todos son gliomas. Sí, ok. Entonces la dije. Estoy de acuerdo. Chicos, ¿alguna pregunta más a la doctora? No, claro. Bueno, la única que no estuvo el único que no está presente es Nicomedes, Freddy de esta. Sí, doctora, no sé qué pasa, compañero. Ya Sí, le avisó, pero no, le avisó, pero no. Estoy de acuerdo. Ya chicos. Entonces, la próxima semana, el próximo miércoles, hacemos los seminarios, ¿ya? Está bien, doctora. ¿Listo? Y el Ya, cuídense 31, mucho. y el 31. Doctora, el 31